quien le vamos a dar la cordial bienvenida al abogado Ernesto Toledo, representante de la Federación de Comerciantes Minoristas del Guayas. Vamos a hablar sobre agresiones o agresión a comerciantes informales. Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. La semana anterior se difundió un video por las redes sociales donde se vio cómo se agrede a un comerciante minorista de frutas que iba en su triciclo. Se bajan los agentes metropolitanos e intentan subirle el triciclo a la camioneta. Él se resiste porque era su negocio, es su trabajo, es su capital, es su esfuerzo que tenía de tanto tiempo para poder salir a ganarse el pan de cada día. Me gustaría escuchar su criterio de lo que está pasando en Guayaquil. No de ahora, esto viene desde hace cerca de unos 28 años. Así es. Muy buenos días, señor periodista, y gracias por la invitación y felicitaciones por la audición que ustedes tienen. Cuando se habla con la verdad y cuando se dice las cosas de frente, pues el rating es muy bueno y la credibilidad va aumentando. Felicitaciones a ustedes por eso. Bueno, desgraciadamente, a veces ya no sé con qué expresiones contestar a una pregunta de eso, porque estos son situaciones de todos los días. Y eso no obedece al capricho del policía metropolitano. No, ese obedece a una orden superior de una autoridad que está legislando en función de su gallada, en función de su amistad, porque el comerciante minorista, para ellos, afea la ciudad, para ellos quita ese glamour de la ciudad, para ellos quita el negocio de las grandes corporaciones que tienen su negocio en Guayaquil. Ese es el problema más grave que vive Guayaquil. Y la agresión de este compañero comerciante, pues, no es el único, pues. Esto sucede todos los días, pues. Señora alcaldesa, no me diga usted que en los meses que usted funge como alcalde recién se da cuenta. Esto es todos los días. Es en toda la ciudad de Guayaquil, no es centro, en cualquier parte de la ciudad de Guayaquil. Es dentro de los mercados. Entonces, ¿cuándo paramos con eso? Ahí está la pregunta que yo digo a mis compañeros. ¿Hasta cuándo soportamos? ¿Cómo luchar con el poder económico, con el poder político de un partido que tiene gobernando a Guayaquil por espacio de 30 años y que tiene machacando, persiguiendo al comerciante minorista? Para nosotros ya a veces como que nos rendimos, porque golpeamos las puertas ante las autoridades de gobierno. En este momento no hay eco. Con el gobierno anterior por lo menos la Policía Nacional nos defendía, por lo menos la Policía Nacional nos separaba. Hoy los miembros de la Policía Nacional, con su lenguaje típico, dicen: váyase. Los señores municipales tienen la razón, ellos están cumpliendo la orden de la autoridad, váyanse, usted meto preso. O sea, en vez de defendernos, la misma policía nos ataca. Eso es la realidad del comerciante minorista. Pero ellos reciben órdenes superiores también. Por supuesto, reciben órdenes superiores, porque el sistema que gobierna Guayaquil, que el sistema que gobierna el Ecuador en este momento, es antipopular, está en contra de la gente pobre, del pueblo ecuatoriano. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero antes de seguir el diálogo, quiero mostrar las imágenes de lo que justamente ocurrió la semana anterior para la gente que recién se está conectando a la transmisión en vivo. Miren, aquí está justamente cuando los agentes de la Policía Metropolitana lo interceptan al señor que va en su triciclo y de una manera violenta, porque actúan de una manera violenta. Salvaje. O salvaje, como dice acá Ernesto. Ven que la persona está en el piso, sin embargo van arrastrándole el triciclo y no les importa si van lastimándole y que al final termina con su pierna fracturada, Ernesto. Qué grave, qué situación, qué indignación, qué impotencia, porque y la ciudadanía protesta, la ciudadanía grita, pero no llega más. Por alguien se le ocurrió subir a las redes sociales y gracias a Dios nos enteramos de ese caso. ¿Y de los que no suben a las redes sociales? ¿De los que no nos vemos? ¿O acaso que esto es un hecho aislado? Vuelvo a repetir, es un hecho constante, es una orden constante, mientras existe esta clase de autoridades en la alcaldía no solo de Guayaquil, porque no solo sucede en Guayaquil, sucede en Ambato, sucede en Quito, sucede en Ibarra, sucede en Machala. Entonces vamos a estar
sufriendo las consecuencias y no se dan cuenta que el comerciante minorista en este momento representa más del 70% de la población activa productiva, pues. Ujú. Usted no se ha dado cuenta que gente que nunca ha sido comerciante minorista está vendiendo productos. Todo el mundo es comerciante ahora. Por supuesto, en autos de lujo, en camionetas de lujo salen a vender productos, salen a recorrer. Y el comercio minorista es la válvula de escape en este momento de crisis. En vez de la alcaldesa de Guayaquil de dar una moratoria para no cobrar impuestos a los comerciantes minoristas, de no cobrar multas, esa es la clase de atropellos. Aquí se está atentando contra la vida, se está atentando con un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Para un adulto, el derecho al trabajo es la vida misma, porque si no trabaja, porque si no genera recursos, ya no tiene vida, pues. No tiene salud, no tiene alimentación, ya no va a tener vida. Entonces, yo no sé dónde están los organismos de control, derechos humanos, defensores del pueblo. ¿Qué esperan? Tienen que actuar de oficio, la fiscalía. Porque este es un atropello. Esto es un vejamen contra la integridad de un ser humano. Y eso, vuelvo a repetir, no es un hecho aislado. Ahora, la pregunta mía es, ¿será que los policías metropolitanos de iniciativa propia lo hacen ellos? No. Pero lo que a mí me preocupa es cómo es posible que en el municipio de Guayaquil un gran porcentaje de miembros de la policía metropolitana son ex militares, son ex policías. Policías jubilados que están ganando doble, triple sueldo. ¿Por qué se humilla al pueblo guayaquileño que apoya a la misma alcaldesa y no se le da un puesto, aunque sea de policía metropolitano, que yo sé que como no es policía va a tener otro trato? Toda esa gente que anda tratando ahí en motos son ex policías. Y con esa manera de tratar que tiene el policía, pues obviamente estas son las consecuencias. Es una gran verdad. Ernesto, voy a darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, para que plantee más preguntas. Gustavo. Señor Toledo, buenos días. Bueno, expresarle mi solidaridad como ciudadano y como ser humano ante las situaciones adversas que tienen que pasar los comerciantes informales hoy en día. Pero hay una realidad, señor Toledo, y la realidad es que somos un pueblo con leyes, un pueblo con orden, un pueblo que de alguna manera necesita tener una disciplina. Yo no quiero defender la acción de los metropolitanos porque es evidente que ellos siempre actúan a la fuerza. No hay diálogo con ellos, van directamente al atropello y lógicamente pues las imágenes victimizan porque se ve a un hombre aferrado a su herramienta de trabajo, agarrado debajo de ella y ellos pues sin importarle que el hombre estaba ahí tenían que cumplir una orden y trepan el triciclo o la herramienta de trabajo de este hombre y luego pues simplemente se ve a un oficial que lo coge y lo tira hacia un costado a este pobre trabajador. Pero vuelvo a con lo que inicié, somos un pueblo de orden. ¿Cómo cumplir ordenanzas que no también atropellen los derechos del resto de los ciudadanos? Muy bien, muy buena pregunta. Voy a aclarar todo eso. Parece ser que los comerciantes minoristas violentamos la norma legal, violentamos la Constitución. No se olvide que las leyes son hechas por seres humanos y desgraciadamente el comerciante minorista nunca ha tenido la voz para poner una ley o para hacer una ley. Se respeta un derecho fundamental que es el artículo 33 de la Constitución. Se respeta el derecho al trabajo en el artículo 326 de la Constitución. Se hace tabla rasa sobre ese derecho constitucional. ¿Y cómo pretende que el comerciante minorista se diga que no respeta la ley? Ahora, vamos al orden. Nosotros hemos hecho llegar sin número de propuestas al anterior alcalde para que reordene al comerciante minorista, para que permita trabajar. Pero acá el sistema oprobioso, el sistema mezquino, el sistema malo de estas autoridades hace. Y le pongo un ejemplo. Nosotros habíamos propuesto en la entrada a la 8, Avenida Casarina, de aquí en la perimetral, que el municipio, con sus propios recursos, para que luego lo traslade al comerciante minorista, haga centros comerciales. No lo permitió. Pero sí hicieron ellos un mall del Fortín, unas cuadras más atrás. Sí permitieron que Almacenes Tía ponga en el mismo sector un gran almacén, pero al comerciante minorista lo desplazaron, hicieron un mercado a 20 cuadras adentro donde el usuario no va. Entonces eso produce una desproporcionalidad.
en que no se beneficia al trabajador autónomo, no se beneficia al comerciante minorista, se beneficia a las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones son de su gallada, son de sus amistades. Por eso se da este fenómeno de desplazamiento del trabajador autónomo. Guayaquil es una ciudad que ha vivido del comercio. Estos que hoy son administradores de la ciudad de Guayaquil, sus padres, sus abuelos fueron comerciantes minoristas. Y ustedes van a ver las fotos de Guayaquil antiguo donde tiene sus grandes caramancheles, sus grandes toldas en las calles haciendo comercio. Y hoy, que ya no son comerciantes minoristas, ahora son empresarios, el comerciante minorista apesta, el comerciante minorista, el pobre, el originario de Guayaquil, del Ecuador, les hace quedar mal. Eso es lo que rechazamos nosotros. Y hay otra cosa que recalcar. Los comerciantes minoristas, la poca utilidad o las muchas utilidades que generan, invierten en Guayaquil, invierten en el Ecuador. La pregunta, ¿las grandes corporaciones invierten en Guayaquil? No, señor, invierten en los paraísos fiscales. Otro ejemplo de lo que cómo se administra la ciudad de una manera desproporcionada es, por ejemplo, nosotros pedimos que se haga un paso a desnivel tras del mercado de transferencia de víveres, o llamado mercado Montebello, el mayorista. El señor Gustavo Zúñiga dijo que eso no es posible, que eso no hay presupuesto. Pero hicieron un molde del Fortín, hicieron un tremendo paso a desnivel. ¿A quién favorece? ¿Con los recursos de quién hacen eso? O sea, favorecen a la gallada, favorecen a los monopolios, a las grandes corporaciones, y al pueblo ecuatoriano, al pueblo guayaquileño, se lo desplaza. ¿Y dónde trabajamos nosotros? Y déjenme decirme una cosa. Hay una compañera que vende periódicos, escúcheme bien, periódicos, revistas en las calles, Ballén y 6 de marzo. Ella vende solo periódicos. Ella no se sienta, ella está parada con sus periódicos, con su revista, con su lotería. Ella no hace basura. Pero llegó el policía metropolitano, lo maltrató, lo humilló, lo quitó a la mercadería, lo tiró al piso. Eso sucedió hace años atrás, ahí están los videos. Y yo pregunto, ¿esa compañera está dando mal aspecto a la ciudad, está ensuciando? No, si es periódico lo que vende, es revistas. ¿Y por qué le persiguen a ella? Es por el sistema, porque dicen que nosotros, los originarios del Ecuador, afeamos la ciudad. Aquí hay un trato con tinta racista, orquestado por le doy nombre sin miedo, Gustavo Zúñiga Herbert. Yo no tengo ningún miedo, no tengo ningún temor. Yo he estado denunciado, he estado enjuiciado por el municipio acusado de terrorista. Muy bien. Yo un poco apelo a la lógica en este sentido y entiendo perfectamente lo que usted dice y manifiesta, es su derecho y para eso se lo he invitado, para que exprese precisamente ese derecho el cual ustedes sienten que se están vulnerando y que, bueno, usted ha calificado como un tema de racismo. Pero más allá de eso, señor Toledo, el trabajo informal no se va a terminar haciendo un centro comercial. Con todo respeto, y le voy a decir la verdad, yo tengo familia que trabaja en la informalidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando una institución o una autoridad crea un centro, efectivamente alberga 100 o 80 o 50 comerciantes informales, pero esos mismos comerciantes informales que están ahí, que tienen que pagar luego impuestos y un sinnúmero de cosas, mandan a sus hijos, a sus esposas, a sus yernos, a hacer trabajo informal afuera. Entonces nunca se va a terminar. Yo creería que la solución no es solamente plantear que se creen centros para que puedan trabajar. Es digno, sí, es una forma digna porque ya saben que ahí ustedes van a tener un puesto definido. Pero la verdad es que como gremios yo creo que deberían tratar de aglutinar la mayor cantidad de comerciantes informales porque no todos están agremiados, no todos están dentro de la asociación. Deberían hacerlos entender, darles capacitación para que también ellos colaboren con el ornato de la ciudad y con las disposiciones de la autoridad. Estoy totalmente de acuerdo con usted que existen servidores públicos que no son consecuentes con la realidad que estamos viviendo hoy en día, con la falta de trabajo, con la necesidad de oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero la verdad es que, por ejemplo, un centro comercial o un almacén como el que usted definió, el de Tía, usted dice, ¿a quién beneficia? Beneficia a todos los guayaquileños, a todos los guayaquileños en particular. No quiero que usted malinterprete ni saque de contexto mi pensamiento, pero yo sí creo que hay que buscar la manera, de alguna forma, señor Toledo,
de llegar a un acercamiento con las autoridades de alguna manera para evitar que estos exabruptos provocados por esta gente que usted muy bien los ha calificado, usted muy bien los ha identificado, perdón, como ex policías que en su cabeza tienen una sola identidad, la represión. Eso sí es verdad y es evidente, pero también ustedes busquen la forma digna de hacerse respetar de otra manera. Yo creería pues que con el diálogo se podría de alguna manera conseguir una mejor atención, señor Toledo, y si estoy equivocado, por favor, ratifíqueme su pensamiento. Gracias por la observación, muy de acuerdo con lo que usted dice. A ver, primeramente que el comerciante minorista no va a terminar, obvio, no va a terminar. En un país como el nuestro, en una idiosincrasia como el nuestro, el comercio minorista no va a terminar. Es más, las asignaturas en el pensum académico del nivel de educación pública de nuestro país, a nivel privado inclusive, habla de una asignatura de emprendimiento. ¿Y cuál es un emprendimiento? Un vendedor, de un comerciante minorista, un emprendimiento. No simplemente un emprendimiento es una persona que va a poner una empresa. Pero vayamos al concepto del comercio minorista. El comercio minorista es uno que tiene una tienda, el que tiene un restaurante, el que tiene un bazar, el que tiene una peluquería, el que vende en el mercado, el que vende en el ambulante, en el triciclo. Ese es el comerciante minorista, el que vende en un carro. Ahora bien, nosotros hemos hecho llegar sin número de propuestas al municipio de Guayaquil. No se olviden, ecuatorianos, guayaquileños, que en el año 2008, un 10 de junio, nosotros fuimos en una marcha pacífica a dejar una propuesta al señor alcalde de ese entonces, el señor Nebot, y nos recibieron a batazos, nos recibieron a correazos. Eso es muy público y de ahí tengo una denuncia por terrorista. Tengo más o menos 2 meses presentado el oficio pidiendo audiencia a la señora alcaldesa. ¿Y ustedes creen que nos dan audiencia? No dan, pues. Nunca, no escuchan. Ese es el problema. Ahora, yo no estoy diciendo que con un centro comercial se vaya a solucionar el problema. Lo que estoy diciendo, donde hay una feria libre, donde hay un centro de gente que vende el comercio minorista informal, hagámoslo formal. Hagámoslo formal, démosle capacitación, ayudémosle, creémosle un centro comercial, una especie de canchón para que trabajen ahí mismo. No, lo que pasa es que el municipio de Guayaquil, las autoridades lo que hacen, saquen al comerciante minorista y permiten que un almacén tía, que un comisariato lo ponga ahí su negocio. Y eso sucedió no solamente en la entrada a Casuarina, sucedió en la isla Trinitaria. Hicieron un mercado municipal que estaba una venta muy excelente, muy contentos los compañeros. Después de un año pusieron una agencia de la tía a la entrada, mandaron a que lo haga al mercado. Entonces, ¿quién manda la desocupación? Es de las mismas autoridades municipales, porque si usted dice que mandamos a nuestros hijos, obvio, si yo voy a trabajar en un mercado y no tengo venta y ya tengo una corporación al frente mío haciéndome competencia, es obvio que voy a mandar a mis hijos a la calle, pues. Ese es el problema, que no hay, como usted dice, no hay diálogo. Tiene que haber un diálogo, pero tiene que haber un diálogo sincero donde las propuestas nosotros se escuchan, las mejoremos y lo implementemos para poner orden en la ciudad. Otro de los problemas que tenemos, que eso es muy grave y es mea culpa, es que no hemos podido de alguna manera organizar y concientizar a nuestro sector. El sector del comercio minorista, el ambulante, no tiene organización. El comercio minorista informal que está en las ferias libres sí tienen organizaciones. Los mercados tenemos organizaciones, pero estamos aplastados, estamos con miedo de hacer alguna organización o hacer alguna reunión porque el municipio nos prohíbe. Hay ordenanzas que prohíben que no tenemos que tener ninguna organización adentro y cualquier reunión afuera. Entonces, estamos siempre acosados. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros proponemos en este momento? Una reforma al COTAV. ¿Por qué reformas al COTAV? Porque el COTAV es el que da luz verde a las autoridades municipales. Y las autoridades municipales, con ese concepto, pues hacen lo que para ellos está bien. O sea, está bien para su círculo, pero no para el comerciante minorista. El Ecuador es habitado por comerciantes minoristas, por campesinos agricultores, por artesanos. Este gremio, cuando se una, este gremio, cuando haga conciencia, las cosas van a cambiar. En ese camino estamos, yo sé que lo vamos a lograr. Nada es fácil en la vida, pero lo vamos a conseguir para las reivindicaciones del trabajador autónomo, del comerciante minorista de Guayaquil, del Ecuador, que cada día está siendo más golpeado por todas las autoridades, no solamente en Guayaquil, son en las otras ciudades también. Yo le agradezco, señor Toledo, porque usted ha dicho algo muy cierto.
las autoridades no están permitiendo el diálogo y simplemente nos mienten. Y yo creería pues que el simple hecho de permitirles a ustedes un diálogo ya significaría un gran paso para poder tener pues un Guayaquil ordenado y un Guayaquil con oportunidades para todos. Un pequeño acto de amor podría cambiar todo este convulsionado sistema en el que estamos viviendo, y el simple hecho de permitirle a cualquier ciudadano subsistir hoy en día en un momento tan difícil es oportuno y prioritario. Ustedes tienen el derecho y en todo caso pues mi solidaridad y apoyo por esa decisión valiente de pedirle a la autoridad que los escuche. Ya el pueblo sabrá identificar para las próximas elecciones a quién tiene que saber elegir, porque ese es el problema de nosotros, que no sabemos elegir. Gracias, señor Toledo. Sigue, Gracias, Jaime, muy amable. Yo quiero contestar eso de que el pueblo sabrá elegir. Desgraciadamente el pueblo elige, pero otros designan quién es la autoridad. Y esa es una realidad que no podemos tapar en nuestro país. La pregunta, los alcaldes del país en este momento que están en funciones, ¿en realidad ganaron las elecciones? Bueno, pues solamente ellos y Dios sabe. Pues nosotros pensamos que no es así, pero bueno, tengo el derecho a la duda. Yo no creo que por eso me vayan a enjuiciarme por dudar. En todo caso, espero que Dios mediante en las próximas elecciones, en los próximos años, venga autoridades que tengan un criterio diferente, que nazcan de las extrañas populares para que conozcan la realidad. No se puede pedir peras a la planta de olmo, no se puede. Es difícil. Gente que ha nacido en cuna de oro, gente que ha nacido en la alta alcurnia, gente que no tiene idea de lo que es la necesidad, de lo que no tiene la mínima idea de lo que es la pobreza, no va a gobernar en función de la gente que necesita, pues. Usted, señor periodista, cualquier otro ciudadano de la calle que camina a Guayaquil, recorre Guayaquil, sube a la metro, sube al bus, conoce la realidad. Pero una gente que nunca se ha ido a un bus, nunca se ha ido a la metro, que nunca ha entrado a un mercado, ¿cómo va a legislar en función de nuestros intereses? Es difícil. Entonces ya hay un llamado al pueblo guayaquileño, hago un llamado a los ecuatorianos. Cuando tengamos la oportunidad de elegir, pues elijamos gente nuestra, confiemos en nosotros mismos. Ya basta de pseudos ecuatorianos que quieren gobernar y ya tenemos tantos años, ya vamos a envejecer, ya vamos a desaparecer. Dejemos un nuevo legado a nuestros hijos. Nuestros hijos son capaces de autodefinirse, de ser autoridades, de ser alcaldes, de ser prefectos, de ser gobierno. Pero nuestros hijos, nuestra familia. Yo soy docente, también soy docente aparte de comerciante minorista. Y yo hago un llamado a mis jóvenes. Digo, jóvenes, prepárense. Aquí no se trata de solamente ir a dar el voto porque es bonito, porque es guapo, porque está en la televisión, sino que conozca lo que es la vida, lo conozca lo que es la realidad, para que luego, teniendo conocimiento de causa, legislemos en favor del pueblo, en favor de la grande mayoría, que básicamente nosotros no queremos ser como ellos. Yo al menos no quiero tener casas en la puntilla, ni bienes en el extranjero, no, yo quiero ver que mis compañeros trabajen en paz. Vivan en paz, vivan una vida plena, la felicidad que habla de la Constitución. Correcto, estamos dialogando con Ernesto Toledo, él es representante de los comerciantes minoristas de la provincia del Guayas, sobre las agresiones que se han dado a los comerciantes informales. Vamos a poner en pantalla a un comunicado que justamente con fecha 8 de noviembre lo hizo la alcaldesa de Guayaquil, que dice lo siguiente, estimado Ernesto. Este es el comunicado que emite el municipio. Dice, frente al trato deshumanizado de un grupo de agentes metropolitanos que protagonizaron un incidente en el cual resulta perjudicado un comerciante informal, el municipio de Guayaquil expresa su rechazo, anunciando acciones administrativas que serán articuladas con la Dirección de Talento Humano a fin de aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes. Este tipo de actos van en contra del trabajo que ha venido desempeñando el Cabildo porteño para intensificar la formación en valores y la gestión en resolución de conflictos de acuerdo a la normativa vigente. La alcaldía manifiesta su solidaridad con la persona afectada y reitera que no admite ni admitirá hechos de violencia de ningún tipo, llegando hasta las últimas consecuencias
cuando el caso lo amerite. Este es el comunicado que Muy, hace muy bonito el municipio. comunicado, pero yo voy a hacer eco de una canción que dice palabras, palabras, palabras. Bueno, pues esas palabras se les llevan el viento y el papel aguanta todo. En la práctica hay que ver por los frutos que se den. Señorita alcaldesa, yo agradezco que usted se pronuncie de eso. Y por ahí, en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón, me hace pensar que usted algún momento quiere cambiar todo eso. Me hace pensar así. Yo como que veo que usted quiere. Por eso hemos solicitado que nos dé audiencia a través de la Federación de Comerciantes Minoristas, cuya presidenta es la compañera Galilea Villasagua. Pero yo sé que su agenda está muy apretada o muy copada, como término, y no nos ha dado. Y gracias por la solidaridad, pero yo quisiera más bien que cambie el personal de la Policía Metropolitana, esos ex policías, ¿qué hacen ahí? Aquí en el Departamento de Aseo Urbanos, donde el señor Gustavo Zúñiga es el director supremo, que maneja casi todo lo que es el municipio de Guayaquil, hay un coronel Byron Herrera, que tiene como más de 20 años trabajando ahí, como jefe de mercado. ¿Qué hace ese señor ahí? Coronel. Él dice que es coronel, alguna vez me dijo que era profesor universitario, que era economista, pero ¿qué hace él ahí pues? ¿O es que ¿Él es acaso? especializado para eso? Yo creo que es especializado, pues el que tiene 20 años no puede salir. Y hay otro hecho curioso, señorita alcaldesa, no espero que por eso no me vaya a tomar represalias. Hay en los medios sociales un video donde está el ingeniero Gustavo Zúñiga con unos funcionarios de él en plena discusión. Sobre eso yo no veo ningún pronunciamiento, pues. Eso también, eso repercute. Y allí está el meollo del asunto. Usted tiene que cambiar a esas autoridades que ya tienen muchísimos años trabajando en el municipio de Guayaquil para que usted ponga su personal, para que usted pueda administrar. Eso es una opinión muy personal mío, porque el hecho de que usted sea una dama, en el fondo, pues, repito, me da a entender de que usted sí quiere cambiar. Yo, Argugo, doy buenas vibras para que usted triunfe y esperamos que usted nos invite a dialogar. Y en eso de la sanción de los metropolitanos, sí, está bien, pero con eso no va a terminar la persecución en tanto y cuanto sigan las mismas autoridades Ernesto, por más de 20 años. ¿no se debería sancionar también al jefe o al director de este departamento, de esta área que es la Policía Metropolitana? A ver, aquí vengo, no quiero meterme en política, pero poquito me da la oportunidad. Al señor ex presidente de la República se le sancionó por el influjo psíquico que hizo en los demás para cometer actos de corrupción. Él es sancionado. La pregunta, ¿quién es la autoridad de aquí en Guayaquil? La alcaldesa. La alcaldesa, pues. Ella tiene el control sobre todo, pues. A mí no me venga a decir que ella no sabía o que ella no sabe, pues. Y si ella no sabía, ella no sabe, pues entonces ya despida a toda esa gente, pues, y ponga nuevo personal, pues. Si es que ese es el caso, ¿verdad? Pero no me venga a decir que yo, dueño de casa, no sé lo que está pasando en mi casa, no sé lo que mis hijos están haciendo. No, ahí algo no está claro y habrá que irlo desmenuzando con pinzas para ver por dónde está el problema ya más fuerte. ¿Tú no crees que en medio de esta pandemia el municipio debería hacer una tregua con los comerciantes informales que salen a ganarse el pan de cada día para llevar algo a sus hijos o a la mesa? Efectivamente, gracias por esa pregunta muy concreta y precisa. Nosotros en la audiencia íbamos a proponer eso, una moratoria para el sector del comercio minorista. ¿Qué me refiero a hacer moratoria? Que primeramente se nos condone los 3 meses de impuestos que se debe pagar por concepto de arriendos en la bahía, en los mercados, porque, por ejemplo, en la bahía estaban cerrados, no vendían, igual tienen que pagar. Entonces una moratoria para eso, punto 1. Y una moratoria en el aspecto de permitir trabajar en orden, eso sí. Porque yo no estoy de acuerdo que en la calle principal vaya a vender la tripita mixta con madura asada, pues eso no está bien. Pero si yo voy con mi lotería, voy con mi periódico a recorrer, ¿por qué no me permite trabajar? Esto es, yo voy a recalcar, un día iba con un cuadro de óleo, que mi hijo es pintor, llevaba a regalar a un amigo. Yo iba caminando por el centro con mi cuadro. Se acercó un policía metropolitano. Señor, ¿qué hace ahí? ¿A dónde va? ¿Cuál es el problema? Le digo. Ya lo conocen. Sí. Aquí no se puede vender.
Señor, usted sabe que yo estoy vendiendo. Usted sabe que yo estoy vendiendo este cuadro aquí. O sea, con un cuadro, con una pintura, caminando por el 9 de octubre, me llamó la atención. Lo que yo no confundieron puedo como un vendedor ambulante. Pero, si soy vendedor de cuadros, ¿Cuál ahí, es el delito? ¿cuál es el delito? ¿En qué estoy afeando? No, pues y el comercio informal existe en toda parte del mundo. Pero es que a eso voy. El comercio minorista no solamente se refiere que voy a vender la tripita misca en la calle. No, no. Yo puedo ir con estos a vender en la calle de Guayaquil y no estoy afeando en nada. Por eso nosotros habíamos propuesto que el comerciante minorista que vende artículos varios en el centro de la ciudad se convierta en guías turísticos de la ciudad. Que se le capacite, que se le dé un informe, que se le dé una credencial. Esa era nuestra propuesta al municipio de Guayaquil. También nosotros propusimos que a partir de las 6 de la tarde la calle 9 de octubre se convierta en peatonal y un centro de comercio. Pero obviamente no para toda clase de comercio. Para que la gente trabaje desde las 6 hasta las 8 o 10 de la noche. Para reactivar la economía en el centro. Porque después de las 6 de la noche el centro está muerto. Sí, es verdad. Pero nunca me escucharon. Pero por ahí veo que han permitido poner unas mesitas para que la gente tome cerveza. O sea, está bien que reactiven, pero yo tomando cerveza en la vía pública, ¿qué ejemplo yo estoy dando? ¿Qué ejemplo doy yo como profesor, como padre de familia, como adulto a la juventud tomando cerveza ahí en la calle? ¿Eso está bien? Para mí no está bien. Bueno, para otros estará bien, no sé. Será que porque yo no consumo licor. Ernesto, yo te agradezco por haber venido a este espacio. No sé si Gustavo tenga alguna otra inquietud. Gustavo. No, ninguna, Jaime, ninguna. Gracias entonces, Ernesto, por haber venido acá a Ecuador en directo y haber expuesto la situación de los comerciantes informales que son perseguidos y a veces agredidos por los agentes metropolitanos. Muchísimas gracias, les agradezco y a través de esta emisora, aprovechando esta oportunidad, hago un llamado a todos mis compañeros a reunirnos, a autoconvocarnos. Nuestro local está en Machala 211, entre Machala 211, entre Manuel Gales y Piedradita. Nos reunimos los martes a partir de las 5 de la tarde, porque tenemos que discutir esos gremios. Nosotros a los nuevos candidatos estamos proponiendo la ley de defensa del comerciante minorista. Ley de defensa del comerciante minorista. Esta ley que fue vetada por el anterior gobierno y que fue aprobada por la Asamblea, pero lo vetó el anterior gobierno. Lo vamos a retomar. Esperamos que esta vez sí logremos. Es la única manera para parar el atropello de estas autoridades que no tienen memoria, que no tienen corazón y que solamente van a administrar las ciudades en función de sus galladas, de sus bolsillos. Así que, compañeros ecuatorianos, estamos en la lucha. Gracias. Gracias, Ernesto.